Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas. Todo el mal que le han hecho al país, a cuánta gente han envenenado, cuánta gente ha muerto por su culpa. ¿Cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía, ¿no? Estoy en contra. El gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, ¿no? Es decir, sería convertir obviamente al Estado en parte de la delincuencia. De lo que ayer declararon en mi contra el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Sé que les ordenaron lanzarse en contra nuestra. Todas las instancias del gobierno federal tendrán a su cargo un objetivo común. El objetivo es la pacificación de este país. El presidente tiene la facultad de presentar la iniciativa, pero esta estará integrada con aquellos términos que generen consenso en este proceso de reflexión nacional. Consecuentemente, la última palabra la tendrá el Congreso de la Unión, porque estamos hablando de una ley de amnistía. Quiero señalar que esta es una primera fase de esto que se entiende como una prioridad del gobierno del presidente electo. O sea, transformar una sociedad violenta en una sociedad pacífica. ¿Cuántos jóvenes están en las cárceles? Las cárceles están llenas de jóvenes, ¿sí? Muchos inocentes. Entonces, vamos a revisar esto bien y vamos a aplicar una virtud de los seres humanos, el perdón. Han sido meses de polémica, de críticas sobre esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía para pacificar al país. Muchas han sido las voces, como escuchábamos, muchas las aclaraciones, unas por competencia política, otras por experiencia directa. Como decíamos, lo indiscutible es que ha sido fallida la estrategia que inició hace casi 12 años para combatir el narcotráfico en México. 35,000 desaparecidos, 200,000 muertos, una disputa territorial de sangre y un crecimiento exponencial de este negocio ilícito. Y repito, ¿será la reconciliación la solución para estos años de sangre? ¿Lo será esta amnistía propuesta por López Obrador? ¿Será la manera de lograr justicia para los que hoy tienen hambre de ella? ¿Qué va a pasar con los capos? ¿De verdad los vamos a sentar en una mesa de negociación? ¿De verdad se puede creer que es una opción que se les va a convencer de dejar un negocio tan rentable a cambio de un perdón del gobierno? Y aquellos que cooptó el narcotráfico por hambre, ¿de verdad verán una opción con el nuevo gobierno? Y bueno, para hablar de esta ley de amnistía, discutir los diferentes matices, nos acompaña Leticia Aguiar, directora de Comunicación de México SOS, y Javier Oliva, especialista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a nuestros dos invitados por participar en este debate de ideas. Muchas gracias. Bueno, hice unos planteamientos que me imagino que prácticamente son los que tenemos todos. Aquí decir, bueno, en un principio cuando surgió esta propuesta de amnistía hubo una serie de reacciones que me parece se han ido matizando y que incluso ya algunos han hablado de un beneficio de la duda para esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación a nombre de México SOS. Yo creo que lo primero hay que pensar en que las campañas ya terminaron. Ya hay un ganador, un virtual presidente de la República, y ciertamente lo que se dice en campaña no necesariamente es lo que se sucede en un periodo de transición y menos aún necesariamente en un periodo ya de gobierno. Y se habla de una ley de amnistía, pero que no existe. Yo creo que lo primero que habrá que ver es la propuesta que hace el gobierno entrante o el que estará entrando en funciones el 1 de diciembre. No hay un documento.
Hay algunas ideas vertidas de manera salpicada un poco en algunos documentos, pero no hay nada claro. Entonces yo creo que primero habrá que esperar un documento, que es el que teóricamente se construirá. Yo no veo con claridad cómo se va a construir. Las ideas a las que apunta esta posible ley de amnistía, pues no veo un asidero, no hay unos comos. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es sí el beneficio de la duda, en el sentido de que no hay nada con qué construir. O sea, una vez que tengamos un documento sobre el cual podamos debatir, discutir, proponer tal, podríamos generar una mayor controversia, pero aún no hay nada más que ideas sueltas. Porque sí, justamente leíamos ese posicionamiento de tu parte y nos llamaba la atención, que bueno, obviamente aquí hay que decir, si estamos hablando de una ley, tiene que participar un Congreso también, es un asunto a largo plazo. Javier Oliva. Gracias, Marta. Me da mucho gusto estar con Leti Aguiar, al cual aprecio mucho su trabajo profesional en México SOS. Lo primero que hay que decir, yo para venir a este programa estuve haciendo una investigación y, por ejemplo, quiero compartir con ustedes la definición que tiene Amnistía Internacional del concepto de amnistía. Solo se aplica a delitos de carácter político. Es decir, a mí me parece que de origen, en el entonces, sigue siendo candidato, ahora candidato triunfador, no tenía claro de que la amnistía se aplica para delitos que tienen que ver con un asunto de reivindicación política y social. Nunca, subrayo, nunca se ha aplicado para delincuentes. Ahora, tantos voceros que tienen en esta materia, ustedes hicieron una cápsula espléndida en esta ensalada de vocerías. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Como bien apuntaba Leti hace un momento. Entonces, si nosotros vamos a entrar en un problema tan complicado, con números que tenemos de conflicto bélico armado, no podemos iniciar, me parece, un gobierno con estas ideas, con estas propuestas, a veces me parecen ocurrencias, en donde debieran estar mucho más aterrizadas, incluso verlo en un contexto. Es decir, el concepto que estoy trayendo, que es el de Amnistía Internacional, que solo se aplica a delitos políticos, yo quiero que me digan si hay un delincuente que sale a la calle con una reivindicación social. Sale a destruir, para utilizar una palabra suave. ¿Qué piensa uno en la memoria histórica? Que finalmente para algo está la historia, para que la observemos y no repitamos de alguna forma los errores. A nivel internacional, pues obviamente amnistía fiscal hace 2007, si no me equivoco, en Guatemala, amnistía fiscal, la hubo por ejemplo en Sudáfrica también, en Colombia con las FARC, pero finalmente sí entabladas en ese contexto que nos mencionas, no lo que señalábamos, criminales sentados con un gobierno bien constituido y un gobierno legítimo, en un diálogo directo en una misma mesa, ¿no? Y sí me parece, bueno, pero no sé si... Adelante. A mí sí me parece que el planteamiento tuvo que ver más con lo que decía Leti hace un momento, tuvo que ver más con un contexto de carácter electoral, pero que en este momento, aunque todavía no es presidente electo, ya tienen que ser los planteamientos más elaborados, más consistentes, con una cierta perspectiva, porque de lo contrario lo que se está incentivando es que se cometan más crímenes. Estamos viviendo los meses más violentos de los últimos 20 años y que ante un planteamiento de esta naturaleza, pues ¿a quiénes se van a perdonar? Yo no dudo que se pueda hacer un recurso jurídico penal para aquellos que de alguna manera fueron obligados a delinquir, pero de allí a que nosotros apliquemos una amnistía como si fueran procesos políticos, o incluso hasta el terrorismo, aunque obviamente nadie está de acuerdo con las medidas que utilizan para lograr sus objetivos. Por eso es muy importante matizarlo. No es algo sencillo, es algo muy complicado, que incluso plantearlo así implicaría la llegada de organismos internacionales para un problema criminal. Subrayo, criminal. Claro. Sí, en ese sentido, coincidiendo con Javier, y que también me encanta coincidir de nueva cuenta en este espacio, yo creo que aquí el planteamiento ha sido aventurado. Es decir, han sido declaraciones aventuradas sobre temas demasiado delicados. O sea, demasiado delicados me refiero a que tocan y trastocan la vida de miles de familias. O sea, imagínate a una persona que escucha amnistía. Y estoy hablando en el caso más sencillo, ¿no? Ellos hablan de campesinos, a ellos me refiero a los voceros, esta multiplicidad de voceros que hay, de campesinos, de jóvenes, de niños. Ciertamente eso son grupos vulnerables a los que hay que proteger y tal. Pero hablar de amnistía como tal, concepto que significa olvido, o sea, hasta viéndolo en la Real Academia Española de la Lengua. Amnesia. La palabra amnistía viene es la misma raíz etimológica de amnesia. Es que el mismo olvido. Durazo lo mencionó el día de ayer. Y es olvido. Entonces, no,
¿qué pasa? O sea, uno de los grandes riesgos es que estos victimarios, por las razones circunstanciales que quieras, se conviertan en víctimas. Entonces ahí se revictimiza a la propia víctima. Es decir, el tema es demasiado grave como para soltar a la ligera un tema de este tipo. Se habla, por otra parte, de la justicia transicional, para cambiarle el nombre de amnistía, entonces hablo de justicia transicional. A mí me generan dudas. Sigo con el planteamiento de poner una interrogante sin hacer juicio mayor de estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo porque no hay nada, pero la justicia transicional se habla en situaciones muy particulares, al menos históricamente, de conflictos bélicos, de guerras civiles reales. Como en Colombia. Como en Colombia con las FARC, por ejemplo, o en el propio El Salvador, ¿no? Exacto. O puedes hablar de hasta Siria, si quieres verlo así, pero no en un contexto ¿no? de crimen como el que estamos hablando en México, como el que estamos viviendo. Y que ciertamente le preguntas a una persona en Nuevo Laredo, esto no es una guerra, pues creo que estás en una guerra, pero hay que ver la circunstancia. Y el punto fino aquí es que estos grupos de crimen organizado no tienen un interés político, y a eso apela la justicia transicional. Ninguna reivindicación social. Aquí es un tema económico. El crimen organizado va por la lana, no va por un asunto político, que en esos casos es donde hay un sustento en la justicia transicional, al menos históricamente. Aquí hay un tema. Tenemos a un posible, y hasta ahora nos lo han señalado como encargado del tema de seguridad, que es Alfonso Durazo, que él menciona 3 años para comenzar a retirar a los militares de las calles, justamente mientras se hace todo este trabajo, además de reconciliación, de capacitación policial, el tema de impulsar a los jóvenes en sus oportunidades, etcétera. Aquí decimos, es una ley en la que hay que trabajar. Todavía se tendrán que reunir, y esperemos en ese foro, especialistas en derechos humanos y en criminalidad, como Javier Oliva, etcétera, las propias víctimas del asunto, que me parece que sería gravísimo y sumamente humillante, me parece, e indiferente, el no citar a las propias víctimas a un diálogo como este, me parece. Digo, obviamente tenemos tantas víctimas que será difícil, pero existen colectivos, etcétera. Y también preguntarnos cuál es el mecanismo, la estructura jurídica que va a trabajar en ese tipo de perdones y de reuniones y de investigaciones. Me parece que ni la tenemos. Mira, Marta, la verdad es que no necesitamos una ley de amnistía. Su simple enunciamiento nos genera confusión. Apliquemos la ley que tenemos. Es decir, hay personas que pasan hasta 9 años sin recibir sentencia en el sistema penitenciario federal y local. Entonces, es muy evidente que si es un campesino que ha sido obligado a cuidar 50 metros, 2 hectáreas, con una escopeta que mata conejos, un plantío de marihuana, y hemos visto, o de amapola, bueno, es obvio que se tiene que hacer un estudio penal por caso. Y si existe la voluntad política de hacerlo, adelante. Pero meternos en este momento en la discusión de una ley de amnistía, yo me pregunto, ¿no nos va a distraer a los esfuerzos nacionales para poder contener la ola de criminalidad que no se contiene? ¿No nos va a distraer esto en términos de recursos, en términos de energía, a lo que estamos viviendo, incluso ya en la Ciudad de México? Entonces, hagamos un enfoque claro de lo que se quiere hacer. Sí me parece que este entusiasmo lógico, después de un triunfo electoral como el que venimos, me parece atendible, me parece que es un poco como la euforia, pero a ver, este país ha pagado mucho en miedo, ha pagado mucho en terror, ha pagado mucho en muertes, como para que estemos experimentando. Yo en varias ocasiones, incluso en foros de México SOS, expuse, por favor, no hagan de la seguridad y del sufrimiento una plataforma electoral. No la hagamos postelectoral. No sigamos por ese camino. ¿Alguna conclusión, Leti? Sí, mira, yo creo que lo principal es que este planteamiento no es integral. O sea, puede ser el PAI de todo, o sea, no podemos pensar en el tema de la seguridad, de la reconciliación, de manera unilateral, o sea, nada más con una franjita. O sea, el problema es mucho más amplio y necesitamos ver como el bosque, no solamente concentrarnos en un árbol. El planteamiento tiene que ser integral, sistémico, y hablar de justicia, pero hablar de seguridad, o sea, es un binomio inseparable que no podemos perder de vista. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario o el nuevo sistema de justicia penal. O sea, si atacamos, si no se ha hablado del nuevo sistema de justicia penal, que ya no está nuevo, porque ya a partir del 2016 está implementado en todo el país en proceso de consolidación. Sí, bueno, y que tantos cosas criticables tiene, ¿no? Claro, claro, pero como todo proceso de esta magnitud, pues poco a poco vamos avanzando. Yo pensaría de manera conclusiva en, no se puede ser sola unilateral, tiene que ser una propuesta mucho más integral, tiene que ser integral, por una parte, y por otra, el tema de la justicia transicional habla de instituciones completamente muertas.
México no está en esa situación. En México tenemos instituciones sólidas todavía, habrá que resquebrajadas, la policía habrá que reestructurarla, tendremos que hacer un rediseño institucional, ciertamente. Pero tenemos Fuerzas Armadas sólidas, tenemos instituciones sólidas, que con esas hay que construir. El nuevo sistema habla de medidas cautelares, están las unidades de medidas cautelares. Que tenemos instituciones sólidas, Javier Oliva? Tenemos instituciones, coincido. Okay. ¿Qué hace falta en México? Liderazgo institucional. Totalmente. ¿Quién como funcionario pone el ejemplo? Ese es el punto. Y sí creo que México es un país sobrereglamentado. Apliquemos las leyes que tenemos y coincido plenamente con él. O sea, por supuesto, ¿para qué queremos más leyes si ya tenemos muchas? Apliquemos. Aquí no es un asunto de leyes, es un asunto de justicia. Con eso cerramos. Yo les agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Ya terminamos. Gracias. Leti Aguilar, directora de comunicación de México SOS, Javier Oliva, especialista en temas de seguridad. Nos tomamos el cafecito terminando. Claro. Muchas gracias. Gracias por la invitación.